servirte un poquito de jugo, ¿verdad? No, pero cuidado ahí. Cuidado. Estamos grabando él. Sí, ya estamos aquí en el inicio ya. Estamos en delicia en esta tarde. Amén, 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 amén. Adelante, hermano, puedes refrescarte un poquito. Amén, amén. Entonces estamos en tiempo de delicias aquí con mi hermano Leonardo Liria. Hermano Leo, cuéntame qué ha sido lo más reciente que ha hecho el Espíritu Santo en tu vida que te ha sorprendido. Mira, lo más reciente, Eric, que ha hecho el Espíritu Santo en mi vida es que hubo un momento en los últimos 2 meses, me sentía como por un proceso ministerial, estaba buscando respuesta, señal, y sentí un silencio, pero a la vez el Espíritu de Dios me sorprendió de una manera que fue algo muy asombroso, porque yo sentí ese viento divino, ese aliento que me daba vida cuando me sentía sin fuerza, Eric, y pude entender que fue una manifestación del Espíritu Santo haciéndome entender que Él estaba conmigo, Eric. Fue algo muy puntual, momentáneo, pero algo que no me lo esperaba. Y yo sentí esa energía, esa fuerza que trató conmigo. Y yo pude sí discernir que era el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Amén. 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 Ese silencio que tú mencionas es una manera en la que el Señor se manifiesta y no es muy común. Muchas veces la gente entiende que Dios tiene que moverse de manera violenta, tiene que hacer ruido, tiene que hacer un estruendo, pero también el Señor en el silencio es donde trabaja en nuestras vidas. Y yo sé que lo que vas a contarnos hoy va a ser de gran bendición. Mira, el silencio de Dios, Eri, en el mundo secular se ve como algo normal, pero el silencio de Dios tiene que ver con una palabra que es domán también, que tiene que ver con quietud. Y ese silencio es como tipo cirujano, Eric. El cirujano, mientras está completamente concentrado en el paciente, el cirujano no habla hasta que no termina con el paciente. Muchas veces nosotros buscando señal, buscando respuesta, pensamos que Dios no está ahí, pero es cuando Dios está completamente concentrado, trabajando en nosotros, sin nosotros muchas veces darnos cuenta. Y por eso es que te dije al principio, el salmista David nunca pensó que Dios estaba bien concentrado en él. En un momento el salmista David le dijo, ¿por qué tú no me escuchas? Y le dijo, mi espíritu se angustió dentro de mí, mi corazón está desolado. Si tú no me respondes pronto, va a desmayar mi espíritu. El salmista no entendía ese silencio de Dios, pero el silencio de Dios es el silencio donde Dios está trabajando. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios está concentrado en nosotros. En este punto queremos enfocar también algo importante y es el tema de la iglesia en el día de hoy, cómo se manifiesta el Espíritu Santo y cómo el creyente, el cristiano, tiene una relación distinta dependiendo de la congregación, dependiendo de la corriente doctrinal. Y nosotros como pentecostales quisiéramos ir al inicio. Cuéntame qué pasó en ese entonces cuando estaban los 120 reunidos y qué era lo que se estaba celebrando. Mira, Eric, tú sabes que nosotros siempre decimos que somos pentecostales. Y ya yo se lo digo
a todo el mundo que yo soy pentecostal, pero a veces nosotros decimos, somos pentecostales, pero desconocemos el origen de lo que nosotros somos. Hay gente que no quieren que tú le hables de los judíos, no quiere que tú le hables del hebreo, te dice, mira, yo soy del occidente, soy dominicano y esto, pero cuando hablamos de ser pentecostal, tú lo vas a buscar las informaciones tanto por internet, te va a decir que es una corriente evangélica del cristianismo y todo eso, Eri, pero que el pentecostal se deriva del Pentecostés, que quiere decir que hay una festividad que desciende sobre los 12 apóstoles, pero cuando nosotros vemos la historia, Eri, la historia del Pentecostés, Hechos capítulo 2, es realmente donde se está repitiendo una historia. Últimamente hemos podido ver eventos, tanto en el 2024, 2025, donde vemos grandes eventos con temas como el Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y cuando tú vas a esas actividades allá y todo el mundo está ahí, Eri, resulta que te das cuenta cuando alguien está dirigiendo, le dice, levanta tu mano, ¿dónde están la gente? Y ese silencio, ¿dónde está esto? Sacúdete, ¿dónde están la gente que hablan lengua? Sacúdete. Entonces, cuando termina la actividad, te das cuenta casi el 95% todo el mundo se sacudió. Y ojo con esto, Eri, a mí me encanta el mover de Dios, pero en sabiduría, con entendimiento. No estoy diciendo ni estoy condenando eso. Me gusta el hablar en lengua, el movimiento, el sacudimiento, pero siempre con la sabiduría y el entendimiento de parte del Señor. Y cuando tú ves esos eventos, te das cuenta que el 95% de los que estaban ahí es por una emoción. Es por una emoción. Al final nadie supo qué significó el Pentecostés. Hay gente que todavía hoy en día no saben lo que es el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés desde el punto de vista histórico, volviendo a lo que pasó con los israelitas? Mira, Eri, cuando hablamos del Pentecostés, tenemos que ver lo que Dios habló en la antigüedad. Dios le dice al pueblo, después de la paz, tienen que contar 7 semanas y el número 50 harán una santa convocación. Eri, ya que usted está degustando, entonces yo voy a degustar también. ¿Estás esperando? Sí. Señores, esto es tiempo de delicia. Exacto. Entonces, Eri, Dios le dice al pueblo, mira, después de la Pascua, ustedes tienen que contar 7 semanas. Y el último día, que el número 50, tendrán una santa convocación. La santa convocación tenía que ver con la conmemoración de cuando el pueblo llegó al Sinaí, porque ahí era que Dios le iba a dar la tabla de la ley. O sea, el Pentecostés representa la conmemoración del pueblo de Israel, donde Dios le entrega los mandamientos, pero el Pentecostés significa el número 50, que es el último día de los 50 días. Y eso es donde Dios le entrega la Torá. Entonces, el pueblo de Israel conoció a Dios por primera vez en el monte Sinaí. Te podría decir que ese fue el primer Pentecostés. Entonces, Eri, hay algo muy interesante, que en Hechos capítulo 2, cuando el Pentecostés, el último día, Jesús le da una palabra antes del Pentecostés. Le dice a los discípulos, no se muevan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días vendrá el Espíritu Santo. Y luego sigue detallando, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me van a ser testigos. Y Jesús explica todo lo que eso va a traer. Pero cuando tú observas en Hechos capítulo 2, es el mismo pasaje de Ezequiel capítulo 37, porque es dándole como vida a lo seco. Y fíjese que cuando entró ese estruendo, ese estruendo desde el cielo y ese viento sopló, Eri, ahí sucedieron cosas poderosas. Pero hay algo que yo necesito, Eri, por lo menos explicar aquí.
Ahí había de toda clase de gente de distintas naciones, dice la Biblia. Claro. Y ellos estaban reunidos en un lugar específico. O sea que el Pentecostés se celebraba en un lugar tradicional. O sea, todos estaban en un mismo lugar. Claro. Distinta gente. Y multitud de personas. Multitudes de personas. Es lo que se llama el prosélito. Gente que se habían convertido al judaísmo, que tenían el compromiso y la obligación de asistir a las 3 fiestas de los peregrinos. Entonces estaban ahí ese día. Lo que yo quiero decirle al pueblo evangélico, a la iglesia, porque todas esas personas estaban ahí en el templo, Eric, y lo que yo pude aprender, sin salirme del tema, que hay gente que están dentro del templo, escuche bien, que están dentro del templo, pero su corazón puede estar seco. Tan lejos de la presencia. Sí, pueden cantar, levantar la mano y ocupar una silla dentro del templo, Eric. Wow, pero pueden estar secos, porque todos los que estaban ahí estaban asistiendo al servicio, pero estaban en sequedad. Sí. Y el Espíritu Santo, fíjate como cuando entra, todo estaba en sequedad. La Biblia registra en Marcos capítulo 3, verso 1, me parece, que había un hombre que estaba en un lugar correcto, y ese lugar correcto era el templo, pero pasaba algo con ese hombre, Eric. El hombre tenía las manos secas. Y dice que cuando Jesús entró, Jesús nunca ignoró a ese hombre. Jesús cuando lo miró, le dijo, extiende tu mano. Y cuando él extendió... sábado, curiosamente. Tremendo, tremendo, Eric. Cuando él extiende las manos, dice que la mano seca tomó vida. O sea, cuando Jesús llega, cuando el viento, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios entra en una casa, entra en cualquier lugar, automáticamente lo seco queda expuesto. Sí. Lo seco queda expuesto. Porque fíjese que cuando ese estruendo, Eri, disculpa, cuando ese estruendo cayó, ese viento sopló, dice que los que estaban en la casa, y es importante, Eri, porque no simplemente vamos a hablar, nos vamos a concentrar que el Pentecostés, pero también hay que dar la palabra. Hay gente que están en el servicio, pero están secos. No hay manifestación, no hay nada dentro de la congregación. Volviendo ahí a ese tiempo en donde estaban en el aposento alto, y tú mencionabas que había un grupo que estaba celebrando la fiesta, pero que no estaba enterándose de lo que Dios estaba a punto de hacer con esos 120 creyentes, ¿verdad? Que eran la pequeña iglesia o un pequeño remanente de la iglesia de Cristo, que estaba apenas 10 días después de que Cristo le dijo, esperen, que yo le enviaré el Consolador. Esos 120 que estaban ahí congregados era un grupo distinto al que estaba en el templo, que estaba, según lo que hemos conversado, ubicado en una propiedad o en una casa, en un aposento próximo a donde se congregaba la multitud o donde circulaba la multitud, porque muchos de ellos escucharon lo que pasó. Mira, Eric, tomando como punto de referencia, nosotros hablamos de aposento alto. Y es bueno la historia, y los que han ido a Israel dicen que el aposento alto, Eri, está en un lugar donde está la tumba de David, y está en un segundo piso. Y cuando tú subes a ese segundo piso, yo no he ido, pero los que han ido cuentan que la gente lo que le enseña como aposento alto, que es ese lugar. Y ellos dicen que en ese lugar no cabe ni siquiera 60 gente. Y para meter más, 120 gente. Ahora bien, además de que está apartado del templo y de los lugares donde la multitud se podría reunir. Exactamente. Se dice, se especula. No estoy diciendo que bíblicamente lo dice la Biblia. Que hubo un señor que sí acogió a los discípulos y lo aguardó en una casa porque ellos no podían estar públicamente y no podían estar en el templo. Parece que no quedaba
no había una distancia tan enorme que cuando el estruendo, en lo que estaban en el templo, pudieron escuchar el estruendo que se hizo desde el cielo. Y el alboroto. Y el alboroto. Entonces todo el mundo fijó la mirada en el lugar donde estaba pasando lo del Espíritu Santo. Entonces la multitud dirigió su mirada en el lugar, no sé si me dejo entender, claro, claro. Donde estaban cerca del aposento alto y al escuchar el estruendo dirigieron su mirada hacia allá. Eso es así, Eri. Entonces es importante nosotros como persona creyente en la fe de Cristo, ya que nosotros hablamos que somos pentecostales, es bueno nosotros conocer nuestros orígenes y qué pasó, por qué la fiesta del Pentecostés y qué sucedió ahí, Eri. Y es bueno que la gente entienda por qué son evangélicos, porque nosotros decimos somos evangélicos, somos pentecostales, pero a veces desconocemos nuestro origen. Y es importante nosotros, por lo menos, Eri, por lo menos hablar hoy qué somos realmente. Hay una pregunta que quiero hacer sobre el Shavuot y el origen del Pentecostés, ¿verdad? Y cómo la iglesia llama hoy en día al Pentecostés y por qué casi nadie tiene esa relación. Cuando se habla de Pentecostés, todo el mundo va al aposento alto, pero no tiene esa relación del Shavuot, de la fiesta de la semana, donde se celebró este acontecimiento en el origen. Entonces, sé que al principio lo mencionamos un poco, pero me gustaría saber por qué no se hace esa conexión entre el acontecimiento histórico y el conocimiento de la fiesta como Pentecostés hoy. Eri, recuérdate que yo tuve un programa y estuve hablando acerca de hacer un buen análisis de lo que es la Sagrada Escritura. Cuando no tenemos las herramientas y alguna ciencia en la mano, cuando desconocemos la lingüística, desconocemos el contexto cultural, el contexto del texto, el contexto histórico del texto, muchas veces el texto pierde por nosotros desconocer. No es que el texto pierde, nosotros le perdemos la esencia totalmente al texto. Eri, fíjese, Jesús le dice a los discípulos que dentro de no muchos días vendrá el Espíritu Santo. Y cuando tú ves, Jesús llega el Espíritu Santo llega 10 días después. Pero para tú hacer el Pentecostés, para que haya un Pentecostés, tiene que haber 50 días. Claro. Entonces, ¿dónde están los 40 días? Los 40 días, Eri, sucede. Recuérdate que cuando Cristo resucitó, duró 40 días apareciéndosele a los discípulos. Correcto. Y esos 40 días, el último día de los 40 le dijo, no se muevan de ahí. ¿Por qué? Porque dentro de no muchos días vendrá el Espíritu Santo. Luego de Jesús irse a los 10 días, pero el Pentecostés no son 50 días realmente, es el número 50, es un solo día el Pentecostés. 49 porque son 7 semanas. Exactamente, entonces el número 50, el último día, es la fiesta, es la convocación, la conmemoración, la entrega de la Torá. Esa es la fiesta que se llama Pentecostés. Y mucha gente muchas veces ha pensado que son los 50, no. Es un día el Pentecostés. Ahora, cuando Jesús le dijo, dentro de no muchos días, cuando tú calculas los 40 días de Jesús y los 10 días equivalen a los 50 días. Por eso que cuando entra a los 50 días, el Espíritu Santo marcó algo que dijo Jesús, porque por eso fue la venida del Espíritu Santo. Ahí se cumplió la promesa que había dicho Mashiach. Por eso que todos estaban reunidos. Y otra cosa, Eri, porque estamos hablando de que habían 120, pero esa gente que estaban trancados ahí 10 días, esperando quizá lo que Jesús le dijo,
Recuérdese que tú no podías trancar hombres y mujeres 10 días trancados, no era bien visto eso. No, y más en la tradición judía. ¿Me entiende, Eri? Entonces, esto es un tema muy delicado, pero nosotros queremos por lo menos darle el jugo, que la gente entienda por qué el Pentecostés. Pero eso rompe, o sea, eso es parte del ADN del ministerio de Jesús. O sea, Jesús iba contracorriente en sentido de las tradiciones judaicas. Entonces, el hecho de separar hombre y mujer era una cultura o una tradición judía, pero no es descabellado pensar que en el aposento alto estaban todos unánimes, hombres y mujeres, esperando la promesa del Espíritu Santo, porque el texto no aclara si eran 120 hombres. Lo que sí te puedo decir, Eri, que cuando tú le dices que los discípulos estaban en la casa cuando el Espíritu Santo llegó, y corroboro contigo en algunas cosas que acaba de decir, porque estamos degustando, estamos en delicia y estamos interactuando de una parasha. Sí. Mira, Eri, la palabra que tú acabas, recuérdese que cuando estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra, la Biblia enseña, Eri, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Tenemos una audiencia que está prestando atención, está escuchando, va a juzgar, otros juzgarán y te van a dar, me van a dar, otros juzgarán con justo juicio. Amén. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios son tesoros, y los tesoros no se encuentran en la superficie, sino es que están en las profundidades, Eric. Y hay a veces que tenemos que tener niveles de conciencia. Muchas veces estamos buscando por qué la Biblia dice esto, pero la Biblia no lo dice. Y hay una palabra que viene de boca en boca, que es la Mishnash. Y a veces la gente desconoce todo eso, Eric. Y yo puedo decirte, como te dije ahorita, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, pero los rabinos ven la lengua en forma masculina, y ese oído que tú y yo tenemos lo ven como útero. Entonces la palabra son semilla, esperma, y los espermas se reproducen al igual que la semilla. Lo que quiero decirte es que todo lo que tú y yo pronunciamos ahora, Eri, se forma en el mundo espiritual. Fíjese que cuando Josué cruzó el Jordán con el pueblo de Israel, entonces tenían que entrar a la tierra prometida, pero tenían un desafío frente. ¿Por qué? Porque tenían que conquistar a Jericó. Jericó era una ciudad fortalecida, cerrada, amurallada, y era difícil penetrarle a Jericó, y ese era un desafío. Pero ¿qué Dios a través de Josué le dice al pueblo? Marchen alrededor de la ciudad, pero no alcen su voz, ni abran su boca, ni hablen palabra. O sea, todo el que caminaba esos 6 días alrededor de los muros de Jericó estaba en silencio. Y ese silencio provocó totalmente, Eri, una tensión psicológica. Pero en el mundo espiritual había una presión. Ese silencio estaba generando una presión. Pero ¿por qué Dios le dice a través de Josué al pueblo, mira, no hable? Y Josué le dice, cuando yo diga griten, es que ustedes van a gritar. Por lo tanto, Eri, te voy a decir por qué. Porque acabamos de decir que lo que tú y yo pronunciamos se forma en el mundo espiritual. Entonces siempre, yo soy de la persona que digo, Eri, que siempre habrán gente alrededor de nosotros que están esperando a ver qué tú dices. Y una palabra puede darle tanto vida como puede matarlo por una malinterpretación que ellos le den a la palabra. Entonces, Eri, estamos hablando de la Torá. Estamos hoy degustando en delicia en esta sesión tan maravillosa, y de verdad me siento súper agradecido, de verdad, y gracias por la oportunidad que tú me estás brindando, Eri. Pero
tenemos que tener cuidado porque hay una audiencia que está esperando a ver qué dice. El fuego del Sinaí que estaba sobre el monte cuando Dios estaba entregando la Torá a Moisés, ¿qué relación tiene con el fuego que vemos en Hechos 2 cuando, ¿verdad?, el estruendo llena toda la casa, se sacude la casa y son lenguas repartidas sobre los creyentes? Ese símil, ese paralelo entre el fuego del monte y el fuego en los creyentes. Mira, Eri, yo no pensé que nos iban a meter en el fuego, pues tú sabes que los que estaban ahí en el Pentecostés en Hechos capítulo 2 escuchaban hablar en sus idiomas. Pero hay una parte en el Sinaí que cuando el pueblo salió de Egipto, la Biblia dice que salieron de allá con ellos de todo tipo de gente, de naciones. Salieron como más de 600,000 o 600 a pie. O sea, salieron de toda clase de nación. O sea, cuando llegaron al Sinaí, no llegó simplemente el pueblo de Israel. No eran los hebreos solamente. No, Eri, ¿por qué? Porque allá en Egipto habían personas, porque Egipto representaba el mundo como Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes peruanos, tienes dominicanos, tienes haitianos. Sí. Entonces había gente que creían en los dioses de Egipto. Y cuando vio que Jehová Dios, el Dios de Moisés, comenzó a herir y comenzó a hacer juicio, y vieron cómo fueron derrotados los dioses de Egipto, aquellos que creían dijeron, no, nosotros tenemos que ir con el Dios de Israel. Y claro, todo el mundo salió, la mayoría. Entonces, ahora tú tienes un pueblo extranjero ligado con los israelitas, pero que no escuchan tampoco el hebreo. Entonces, Dios va a invitar a esas personas que están ahí con el pueblo de Israel para que formen parte. Y la constitución que le va a dar el pueblo de Israel, ellos también van a tener que practicar esa constitución. Pero hay un problema, que ellos no entienden el idioma. Entonces, ¿cómo yo puedo poner en práctica algo cuando tú me hablas yo no entiendo? Entonces, tú me hacías referencia con respecto con la lengua y todo. La Biblia dice que cuando Dios entró en el monte Sinaí, ahí pasó algo sobrenatural. Usted ha escuchado un coro, Eric, que dice, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dice que cuando Dios habló en el monte Sinaí, dice que truenos, rayos, y fue como de manera, cuando él hablaba era como un estruendo. Y eso estruendo, no me crea a mí, Eric, dice que ese estruendo era chispa, fuego, y se asentaban literalmente, la Biblia, sobre la cabeza de ellos. Y ellos, era como un traductor, Eri, y ellos escuchaban perfectamente lo que Dios hablaba. ¿Cómo Dios lo hacía? Porque tú y yo podemos estar aquí, y si Dios me toma hablando en lengua, y hay un intérprete, y alguien va traduciendo lo que... Porque el Espíritu de Dios es el mismo. Lo que quiero decirte, Eri, que ahí pasó un evento muy como raro. Porque Dios estaba hablando en un solo idioma. Y había de toda clase de naciones. Y todo el que estaba ahí estaba escuchando cuando Dios dijo, yo soy Jehová tu Dios, el que os sacó con mano fuerte de Egipto. Naciones, los que estaban invitados, todos estaban escuchando un solo idioma, aún siendo de otra tierra. Lo mismo que, esto fue lo que pasó en Hechos capítulo 2. Eso fue lo que pasó. Ahora, Dios está restaurando. Entonces hay un tema, Leonardo, porque hay escuelas como la Escuela Bautista que enseña que el hablar en lenguas se interpreta o se entiende como idiomas. O sea, en los Hechos capítulo 2, los que escucharon hablar en lenguas escuchaban idiomas, pero haciendo un análisis situacional, si tú pones 120 personas en una casa
y lo pones a todos a hablar al mismo tiempo y que se cree un estruendo, ni si fuera en un solo idioma se entendería, porque tú vas a oír un bullicio, pero imagínate que fueran 12, 14, 15 idiomas diferentes. O sea, eso que tú dices de que es algo sobrenatural, que Dios permitió que cada una de esas personas en su idioma natal pudiera entender lo que el Espíritu Santo estaba diciendo en el aposento alto. Eso está poderoso. Sí, Eri, y yo creo, mira, yo soy creyente 100%, y la Biblia dice, así como tú no sabes cómo crecen los huesos de la mujer encinta, así son las cosas que Dios hace. Porque Dios obra, Eri, en senderos misteriosos. Y lo de Dios es algo impresionante, Eri. Y hay gente, mira, te voy a decir algo. Hay gente que son creyentes, Eri. Y ya que tú me hablas de otra denominación, y quiero reservarme y no mencionar, pero hay gente que tiene una conciencia cauterizada. Hay gente... Otras ramas, sí. Otras corrientes. Sí, sí, porque es que yo puedo hablarte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, yo lo he sentido dentro de mí. Ahora mismo, Eri, yo estoy sintiendo al Señor y me estoy cohibiendo, escúchame, me estoy cohibiendo, Eri. ¿Por qué te digo eso, Eri? Porque lo único que no se finge es lo de Dios, Eri. Lo de Dios, Eri, no se finge. Nosotros como ser humano, sí te puedo decir, la gente te puede decir, Eri, yo sentí a Dios. Yo no voy con nosotros como pueblo evangélico cristiano, muchas veces estamos, mira, yo tengo un sentir, y nos manejamos siempre que yo tengo un sentir. El sentir puede abarcar tu mundo emocional. Nosotros tenemos un sistema límbico y sabemos que el sistema límbico es un conjunto estructural cerebral que juega un papel crucial en el ser humano porque regula las emociones, el comportamiento y la memoria. Y fácilmente tú estás sintiendo algo y es un sistema límbico, pero cuando llega la manifestación del Espíritu Santo, no se trata de sistema límbico, se trata que el que creó las cosas está dentro de ti, por más que otro, porque no han tenido esa experiencia. Cuando tú no has tenido esa experiencia, tú no puedes hablar de lo que tú nunca has experimentado. Así es. Pero la manifestación del Espíritu Santo, el hablar en lengua, es un regalo, es un don. Pablo habla. Amén. Pablo habla. Ahora, lo que no le podemos dar un mal uso. Que ahí yo quiero entrar. Y es algo que está pasando a nivel de todo el cuerpo de creyentes. Hay tres posiciones. Un extremo que se va a todo lo emocional, en donde las lenguas y el mover y la manifestación del Espíritu Santo es algo de show, de espectáculo, de bulla, de algo externo, pero que luego no se ve ningún fruto. Y en el otro extremo está el lado más apagado, más conservador, más frío, donde todo es letra, donde todo es teología, y el Espíritu Santo simplemente es un tema, pero no hay una evidencia, no hay una experiencia. Y entonces está lo que está en el centro, que tiene, digamos, todo en el punto equilibrado. Dime algo sobre eso. Wow, Eri, tremendo la pregunta que tú me acabas de hacer, Eri. Mira, tú me decías, si bien escuché, que había una parte que era manifestación, pero era más emoción que otra cosa, pero sin la letra. Mira, Eri, los fariseos tenían la palabra del Señor y eran expertos en cuanto a la Torá, pero cuando Jesús llega, Jesús hace una diferencia. ¿Cuál fue la diferencia de Mashiach?
es que los fariseos, fíjate que en el tiempo que llega Jesús, es el tiempo donde hay más gente enferma. Dice que le traían la gente a Jesús por montones cuando Jesús bajaba del monte, porque Jesús no simplemente hablaba, sino que hacía. Ay, santo. Y ahí es que está el asunto, porque hay gente que son, mira, la teología es buena, me gusta, soy licenciado en teología y es bueno, pero hay algo que nosotros debemos entender, que realmente tú como hombre de Dios tienes que tener una búsqueda con el Espíritu Santo.